Eh, Buenas tardes a todos, también agradecer al comité organizador del CIDE por la apertura para dictar este curso sobre formulación de raciones de cerdo, que es el primero que realizamos a través del CIDE. Y bueno, pues como ya mencionó Brian, soy médico veterinario de profesión, tengo una especialización en la Austral de Chile, en producción animal, convención en nutrición y manejo de pasturas, nutrición animal y manejo de pasturas. Y bueno, pues estoy trabajando también como profesor en la carrera de medicina veterinaria en la Universidad Tecnológica Equinoccial en sede Santo Domingo y en la Universidad Agraria del Ecuador, sede Guayaquil. Bueno, pues entonces, sin más, pues más bien esperando que el curso llene las expectativas para los que están acá ahora, que de seguro lo va a hacer, y bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno, entonces el curso tiene como un objetivo general, ¿sí? El analizar los aspectos básicos sobre los mecanismos fisiológicos y metabólicos del cerdo que permiten diseñar diseñar programas de nutrición y estrategias alimentarias para las diferentes etapas productivas presentes en un plantel porcino. Ese sería nuestro objetivo principal. Y para lograr ese objetivo, pues nos hemos planteado varios objetivos específicos, ¿sí? Primero, comprender todos los fundamentos nutricionales y alimenticios para cerdos, ¿sí? Es importante conocer esos fundamentos para luego, pues, entender de por qué debemos utilizar en ciertos niveles un ingrediente determinado o por qué debemos aportar con determinados nutrientes a una etapa, en un momento de la etapa productiva del cerdo. Entonces es muy importante comprender eso, ¿sí? Entonces el otro objetivo es evaluar las principales materias primas que se pueden utilizar para la formulación de dietas para cerdos, ¿sí? Y los límites de inclusión que estos se deben utilizar en la alimentación de cerdos y finalmente diseñar dietas para las diferentes etapas productivas del cerdo. Eso sería ya la parte práctica en sí, manejando el programa, el software Apollo, ¿sí? Entonces allí, y el día de hoy, al finalizar la jornada, les voy a compartir a través de Brian, les voy a compartir el link para que ustedes puedan descargar el programa, lo tengan instalado, que no es mayor, no es complicado con instalarlo, eso lo podemos hacer incluso el día mismo de que yo les aviso con anticipación, que creo que la sesión de hoy y mañana vamos a hacer algo bastante teórico y entonces, como dije, con la finalidad de comprender más que nada todo este tema de los fundamentos nutricionales y los fundamentos alimenticios, ¿ok? Bueno, pues entonces, en esta sesión, de hecho, esta primera parte, vamos a ver todo lo que es generalidades de la producción porcina, principales razas utilizadas en la producción intensiva de cerdos, elementos para una producción rentable, generalidades del manejo alimenticio del cerdo en diferentes etapas productivas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar hablando sobre la importancia de la producción porcina, ¿sí? Básicamente, la actividad porcina representa una actividad productiva que está constantemente creciendo en el mundo. Se considera que más del 40% de la producción de carne que se produce es a partir de lo que es la producción de cerdo, de carne de cerdo, ¿sí? Prácticamente ocupa el primer lugar a nivel mundial en cuanto al consumo, ¿sí? Y hay países que tienen consumos per cápita muy altos de carne porcina en el mundo, en comparación a otros países, ¿ya? Y finalmente, considerar de que el cerdo como tal tiene varias características biológicas que justamente es lo que permite poder utilizar esta especie animal con fines para producir carne con alto valor biológico. La primera es que son animales que tienen una eficiencia en la conversión alimenticia con una alta tasa productiva, es decir, podemos llegar a producir más de 1000 kilogramos por hectárea kilogramos de carne por hectárea, ¿sí?
en comparación a los bovinos, que en bovinos lo máximo y en un sistema bien manejado podemos producir 500 kilogramos de carne por hectárea versus cerdos que podemos superar ese valor de los 500 kilogramos de carne por hectárea, ¿sí? Son animales que tienen una gestación corta, ¿sí? Sabemos que los cerdos prácticamente es una de las especies domésticas con fines zootécnicos que tienen la gestación más corta en comparación a los ovinos, las ovejas, los caprinos, que son alrededor de 150 días, ¿sí? Versus el bovino, que son más de 280 días. ¿Ya? En cambio, el cerdo, la gestación oscila entre 114 días promedio, entonces un tiempo muy cortito, lo cual le ofrece esa ventaja, pues esa característica biológica que permite poder utilizarlo y con fines productivos y con unas altas tasas de rentabilidad, ¿sí? Hay razas de cerdos que son altamente prolíficos, ¿sí? Y por lo tanto, permite poder obtener un gran número de cerditos al momento del destete, ¿ya? Tienen esto asimismo una rápida tasa de crecimiento, dando una adecuada nutrición y alimentación, pues estos pueden alcanzar fácilmente a los 150 días sin problema, pueden alcanzar los 100 kilogramos de peso vivo sin ningún problema. Y como ya mencioné, la carne de cerdo es de un alto valor nutricional, ¿sí? Otros aspectos biológicos como parte de las características del cerdo doméstico es que tiene esta plasticidad justamente para poderse adaptar a diferentes ambientes y diferentes sistemas de producción. Es decir, podemos ver sistemas de producción a nivel familiar, a nivel comercial o a nivel industrial, ¿sí? Incluso me imagino que de los participantes acá, la gran mayoría, bueno, pues poder hacer al final podemos conversar un poquito sobre cuántas madres manejan, si es ciclo completo, únicamente si es engorde. Bueno, pues al final podemos hablar un poquito sobre el tema, ¿ya? Otra cosa importante de las características biológicas del cerdo doméstico es que tiene esa capacidad de poder transformar alimentos convencionales, ya sea a partir de granos, de cereales, leguminosas, ¿sí? Justamente en carne, o también utilizar algunos subproductos agroindustriales con la finalidad de que sean fuente de nutrientes para poder producir carne de alto valor biológico, ¿sí? Algo importante es que los cerdos, justamente, sobre todo cuando se habla de sistemas de producción familiar, de medianos, pequeños productores, ¿sí? Es importante, o al menos cobra mucha importancia, que utilizar los cerdos, porque al tener ese periodo corto de producción, es decir, lograr a los 150 días más de 100 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Entonces, pues permite integrarlo dentro del sistema de producción y de esa manera poder diversificar la actividad pecuaria dentro de la unidad de producción, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y de hecho, al menos en pequeñas propiedades y medianas propiedades, la idea es que siempre se tenga una integración, diferentes especies, a fin de que podamos diversificar el ingreso, ¿sí? En cuanto a lo que es el flujo económico, el flujo de caja que se denomina, ¿ya? Bueno, y finalmente, por las características que tiene la canal, los atributos nutrimentales y sensoriales que tiene pues la carne de cerdo, ¿sí? Permite pues que se puedan no solamente quedarnos en la producción primaria, sino que también poderle dar una producción, un producto final, ¿sí? En cuanto a lo que se refiere a darle valor agregado. Entonces, estas son varias características características biológicas que tiene el cerdo para poder ser utilizado dentro de los sistemas de producción, ya sea
a nivel familiar, comercial o industrial como tal, ¿sí? Entonces, en resumen, podemos decir que el cerdo, por sus características biológicas, ¿sí? Y por su viabilidad económica que esto implica, ¿sí? Y al ser una carne que es muy consumida, bueno, pues entonces va a representar, como ya mencioné, una alternativa muy importante para la producción, ¿ya? Y como dije, mejorar, diversificar los ingresos, sobre todo cuando se trata de pequeñas y medianas propiedades. Cuando se trata de propiedades de granjas comerciales grandes, bueno, hablando de 200, 300 madres hacia arriba, bueno, pues entonces ya el tema se torna un poco más interesante, bueno, por los volúmenes que se producen, ¿sí? Entonces, partiendo de este tema del consumo de carne, ¿sí? Vamos a ver algunos datos, ¿sí? De cómo se comporta la producción porcina, ¿sí? A nivel mundial y también a nivel regional, es decir, en lo que tiene que ver con América del Sur, ¿ya? Entonces, partamos de un dato importante sobre lo que es la producción de los diferentes tipos de carnes a nivel mundial hasta el 2018, ¿sí? Y miren que centrémonos únicamente en lo que es el tema de la carne de bovino y la carne de cerdo, ¿sí? Miren que la carne de bovino desde los años 60 hasta el 2018, datos de esta página, una página muy seria que es que utilizan datos de la FAO, ¿sí? Miren que la producción de carne de bovino y de búfalo como tal no ha experimentado prácticamente un aumento en la franja de producción, ¿sí? Se ha mantenido, a pesar de que, o sea, en el sentido de que si comparamos a la carne de cerdo, la carne de cerdo en los años 60 era muy poco consumida, ¿ya? Perdón, se producía muy poco, pero ya a partir del año 2000, esta franja se amplía, ¿sí? Y prácticamente hasta el 2018, bueno, pues se amplía de manera significativa en comparación a lo que es la carne de bovino y de búfalo, ¿sí? Entonces, eso demuestra de que es una carne, como mencioné, que el 40% de la carne que se consume en el mundo justamente proviene de lo que es la producción porcina. Ya, eso es ya más bien la producción a nivel, viéndolo en datos, ¿sí? Donde los colores más intensos son los países que mayor producción de carne de cerdo tienen, en comparación a los colores más bajitos, que son los que tienen menores producciones, ¿sí? ¿Ya? Entonces miren que a nivel de continente, ¿sí? Todo lo que es Norteamérica, parte de México, bueno, de hecho México como tal, y Brasil, Argentina y Chile son los países que tienen producciones arriba de 500,000 toneladas de carne de cerdo anualmente, ¿ya? El Ecuador, junto con Perú, Bolivia, Paraguay, prácticamente la producción de cerdo pues está entre unas 50,000 a unas 250,000 toneladas de producción de carne, ¿sí? Entonces, eso a nivel de continente, ya a nivel de lo que es Europa, pues prácticamente casi toda Europa es uno de los continentes que también producen importantes rangos de producción de cerdo, igual lo que sucede con Euroasia, tanto lo que es a nivel de Rusia, ¿sí? Todos los países que formaron partes antes de la antigua Unión Soviética, China, ¿sí? La India también, y bueno, pues ahí se está metiendo en el juego Nueva Zelanda, perdón, Australia. Y Nueva Zelanda, pues también que ahí se está metiendo en el juego, en el mercado de la producción de cerdo. ¿Ya? África, pues prácticamente son pocos los países que participan en la producción de carne de cerdo. ¿Ya? Y como mencioné, miren, a nivel regional, ¿sí? A nivel regional, prácticamente el país que ocupa el primer lugar en producción de carne de cerdo es Brasil, luego pues está
lo que es Argentina, Chile, seguido de Colombia. Y luego, pues ahí está pegado el tema de Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, ¿sí? Uruguay prácticamente produce muy poquita, casi nada carne de cerdo en comparación a los otros países, ¿sí? Y esto es cómo se ha comportado, en cambio, la producción de cerdo, de carne de cerdo, por países a nivel, como mencioné, ya viéndolo la curva del gráfico anterior, ¿sí? Miren que Brasil, a partir de los años 90, experimentó un crecimiento exponencial en cuanto a la producción de carne de cerdo, ¿sí? Mientras que los demás países, como que mencioné, que eran los que mayor carne producían, pues han experimentado cambios importantes a partir del año 2000, ¿no? Pero muy por debajo de lo que ha experimentado Brasil, ¿sí? Entonces, eso como para tener una idea de cómo se está comportando la producción de carne de cerdo hasta el 2018. No encontré datos hasta el 2021, me hubiese gustado, pero la verdad que no pude recuperar esos datos. ¿Ya? Ahora, en cuanto a lo que es el consumo de los diferentes tipos el consumo de carne por persona hasta el 2017, miren que a nivel regional, prácticamente el consumo de carne a nivel, por ejemplo, en Ecuador, pues no supera ni los, bueno, podríamos decir que ni los 60 kilogramos de carne por persona por año, ¿sí? Ya, mientras que países como Estados Unidos, ¿sí? Argentina son países que tienen unos consumos per cápita muy altos, ¿sí? En comparación a Ecuador, ¿sí? Bueno, entonces, eso de carne de manera general, aún no determinamos qué tipo de carne, que justamente lo vamos a ver ahorita en la otra lámina, ¿ya? Ahora, este es ya especificando los diferentes tipos de carnes, y miren que Portugal es el país que mayor consumo de carne tiene a nivel del mundo, ¿sí? Donde la carne de cerdo, ¿sí? Prácticamente es, junto con con lo que es lo que es productos de mariscos como tal, productos del mar que se conoce, ¿sí? Son los dos proteínas de origen animal que mayor consumen, ¿sí? Entonces, ahí está seguido de Estados Unidos, pero Estados Unidos, en cambio, consume muy poca cantidad de carne de cerdo, ¿sí? En comparación a Portugal. Ellos tienen un mayor consumo de carne de pollo, ¿sí? Argentina, por su parte, también tiene mayor consumo de carne de bovino y muy poquita carne de cerdo, ¿sí? Brasil, prácticamente, pasa algo similar con lo que ocurre con Argentina, ¿sí? E incluso con lo que ocurre con Estados Unidos, que el consumo de carne de ave y de bovino, pues son prácticamente entre Estados Unidos y Brasil son similares, ¿ya? En cambio, en el consumo de carne de cerdo a nivel de Brasil, pese a que es uno de los países que mayor cantidad de carne produce a nivel regional, no obstante, son países que consumen muy poca carne de cerdo, más producen que de lo que consumen. Todo se va a exportación, ¿ya? Y bueno, pues aquí miren que China también es uno de los países que mayor, a pesar de que está en el sexto lugar en cuanto a lo que es el consumo per cápita de carne, no obstante, él tiene un consumo per cápita muy alto, ¿sí? Casi podríamos decir que en segundo lugar en comparación a Portugal, ¿sí? ¿Sí? Con lo que es consumo de carne de cerdo, ¿sí? Y pues ahí, lo seguido de ellos, de China, estarían lo que es Estados Unidos y el Reino Unido como tal, ¿sí? Bueno, eso es como para tener una idea, como mencioné, de de cuáles son los países que mayor consumen carne y cómo es que, cómo está proporcionado, porque en la anterior gráfica mostrábamos únicamente cuáles eran los países que mayor consumían carne, pero no especificábamos cuáles eran. Entonces ahora en esta gráfica estamos
justamente especificando, y lo que mayor nos interesa es el tema de la carne de cerdo, ¿sí? Bien, entonces, en cambio, para tener así mismo, como mencioné hace un rato, el tema de cuáles son los principales países exportadores de carne porcina, ¿sí? La Unión Europea prácticamente hasta el año 2020, ¿sí? Exportó, ocupaba el primer lugar, luego seguido de Estados Unidos, y a nivel de Sudamérica, perdón, está Brasil, ¿sí? Luego seguido de Chile, ¿sí? Bueno, pues aquí Ecuador no aparece en esta lista, ¿sí? Estos son datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de fecha 2020, ¿ya? En cuanto a lo que es exportación, ahora, en cuanto a lo que es importación, el país que mayor consume carne de cerdo es justamente China, ¿ya? A pesar de que, como mencioné, es uno de los países que tiene un menor consumo de carne en comparación a Portugal. No obstante, vimos que ocupaba el segundo lugar en lo que era el consumo de per cápita de carne de cerdo, ¿sí? Ya, entonces eso, ver, y miren que justamente, aunque Colombia no es uno de los países que mayor produce, está dentro de los top 10 de lo que es producción de exportación de carne de cerdo, no obstante, están dentro del top 10 de lo que es el consumo, ¿sí? Bueno, y eso finalmente, para terminar este tema de esos datos, ¿sí? Ver la oportunidad que se va presentando a nivel regional, ¿sí? Principalmente a nivel de cómo es que se ha ido comportando el crecimiento de lo que es la producción de carne de cerdo, ¿sí? Hasta el año 2019, datos publicados por la Confederación de Porcicultores Mexicanos, por Colombia y ODEPA de Chile, ¿sí? También parte aquí también lo que es el Perú, ¿sí? Argentina y el Centro de Inteligencia de Aves y Suinos de Brasil, ¿ya? Entonces, miren que el país que mayor crecimiento ha experimentado hasta el 2019 ha sido Colombia, ¿sí? Ha tenido un crecimiento de un 10.4%, ¿sí? En comparación a Brasil, que miren que a pesar de que Brasil es uno de los países que mayor uno de los países que mayor carne produce a nivel regional, no obstante, no ha experimentado el mismo crecimiento en comparación a Colombia, ¿ya? Mientras que Chile, por ejemplo, más bien ha tenido un decrecimiento, ¿sí? Y pues Perú igual sigue creciendo, no tanto como lo ha hecho Colombia, como mencioné, y México pues también está metido en el juego del incremento interanual de la producción de carne de cerdo, ¿sí? Entonces, a nivel ya de Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, ¿sí? Pues se ha experimentado un crecimiento del 4.6%. Entonces, esto como para tener una idea y ver la oportunidad que se tiene como país, ya a nivel de porcicultores ecuatorianos, para podernos meter en el tema de la producción y exportación de carne de cerdo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a algunos datos, que es importante conocerlos para comprender incluso mejor el tema de los mercados y todo este tema. Entonces, vamos a ver un poquito únicamente, solo darle una breve pasada, no es que vamos a profundizar ni hablar de datos técnicos sobre las razas porcinas utilizadas para la producción porcina, sino que únicamente dar breves rasgos, como mencioné. Alrededor del mundo existen como más de 180 razas, ¿sí? Y no obstante vamos a dividirlas en dos grupos, las razas de capa clara, ¿sí? Que son razas que prácticamente se caracterizan porque sus canales son canales más magras, ¿sí? Es decir, que tiene mayor de posición muscular versus de composición grasa, ¿sí? Los perniles pues son mucho mejor conformados, ¿sí? Él tiene una habilidad materna excelente y asimismo una alta prolificidad por el tema de que tiene una alta capacidad de producción de leche, y las canales son animales con mucho más largos, ¿sí? Por lo tanto, la longitud de la canal justamente permite obtener unas canales interesantes, capaces de poder mejorar
y ser competitivos en este mundo de la producción porcina, ¿sí? Ahora, hablamos de las razas de capa oscura, más bien por el tema este de que únicamente, solo como mencioné, ver características, ¿sí? Que son razas, en este caso, de poca habilidad materna, resistencia, que tienen una muy buena rusticidad, ¿sí? De estos, por ejemplo, el Duroc Jersey, estos de acá, son animales que tienen muy buena resistencia, sobre todo si se lo está pensando trabajar al ¿cómo se llama? Al aire libre, perdón, ¿sí? ¿Ya? El rendimiento y la calidad de la canal igual pues es interesante, no tanto como el de las razas de capa blanca, ¿sí? Y ahí una de las desventajas que tienen estas razas de capa oscura es que tienen una muy baja prolificidad. Sí, son camadas las madres pueden tener camadas muy pequeñas, menos de 9 lechones vivos, destetarlos, y por lo tanto, pues eso no permite utilizar líneas puras de estas razas como madres, como tal, ¿sí? Y la conformación de los perniles, pues sí, es igual, excelente, como lo de las razas de capa blanca, ¿sí? Ahora, el tema acá es que en la actualidad ya no se habla al menos a nivel comercial, ya no se habla de razas, sino más bien se habla de líneas genéticas. Por lo tanto, son muy pocas granjas porcinas que se dedican a la producción de animales puros, ya sea como pies de crías. La mayoría lo hace a partir de líneas de cruces, líneas genéticas, y pues ahí se han desarrollado diferentes líneas genéticas por ejemplo, la línea genética de los pig, por ejemplo, que es una línea genética muy interesante con unas características en cuanto a habilidad materna, prolificidad, el rendimiento a la canal, pues muy interesante, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener nosotros en cuenta para tener una producción porcina rentable? ¿Sí? Básicamente, tomar en cuenta que para una mayor viabilidad y tener una sostenibilidad y por lo tanto tener éxito en la producción porcina, debemos cumplir un objetivo importante, que es justamente aumentar la eficiencia biológica para una mayor rentabilidad económica en la respuesta productiva del cerdo, ¿sí? Es decir, aprovechar esas características biológicas que tiene de por sí el cerdo para poderlo llevar a aprovechar todas esas aptitudes que tiene y de esa manera pues hacer mucho más rentable la actividad porcina, ¿ya? Pero para esto nosotros debemos cumplir ciertos objetivos específicos, ¿ya? Uno de ellos pues maximizar el consumo de alimentos e ingestión total de nutrientes. Y justamente el curso va a centrarse sobre ese tema, sobre este primer objetivo, ¿ya? Tratar de formular dietas que permita que el cerdo consuma la mayor cantidad de alimento y por lo tanto, y junto con el alimento ingiera una alta cantidad de nutrientes o al menos que cubra sus necesidades, el metabolismo basal y asimismo destine el excedente para lo que es ganancias de peso, producción de leche, lactación y gestación, ¿ya? Bueno, pues esto como primer objetivo. El segundo objetivo, pues igual, similar al anterior, o sea, es decir, tratar de incrementar las ganancias diarias de peso, ¿sí? De acuerdo al potencial genético que se esté utilizando, ¿ya? Y eso, claro, cuando nosotros incrementamos las ganancias diarias de peso y obtenemos pesos finales en menor tiempo, pues eso implica también una ventaja competitiva y por lo tanto también una mayor rentabilidad a la actividad como tal, ¿ya? Mejorar asimismo la conversión y eficiencia del uso de los alimentos consumidos, pues también uno de los objetivos que debemos procurar y de hecho el curso se enfoca hacia allá, ¿ya? Reducir el tiempo de la fase de engorda, como está muy ligado al tema de la conversión y el incremento de las ganancias diarias de peso, ¿sí? Y asimismo obtener mayor rendimiento de la canal y si queremos irnos un poco más allá, no solamente fijarnos en la parte de, ok, llevar animales con más de 100 kilos de peso vivo a los 150 días, sino que también de que esa canal
pues sea de calidad, sea una canal de acuerdo a las exigencias del mercado. Entonces eso está muy, si queremos ir un poquito más hacia allá, ¿ok? Ahora, no solamente debemos enfocarnos en todos estos objetivos de producción, sino que también ya en la actualidad debemos enfocar, y al menos la sociedad misma nos está empujando a los que nos dedicamos a la producción animal, básicamente producción de cerdos, a que tenemos que tratar de reducir los problemas sanitarios y los costos por medicamentos. Sabemos de que el uso indiscriminado de antibióticos principalmente, pues está llevando a un serio problema de resistencia de bacterias principalmente, y por lo tanto, pues nos estamos quedando sin esa herramienta que aún hay algunos que siguen siendo muy buenos, pero hay que tomar en cuenta que en los últimos 20 años no se han generado o no se han descubierto nuevas moléculas de antibióticos para poder seguir utilizando, ¿no? Prácticamente se ha seguido utilizando las mismas que hasta ahora con las que se inició prácticamente, ¿ya? Y algo importante, además del tema de reducir los problemas sanitarios, es el tema del bienestar animal, ¿sí? Ya no debemos pensar únicamente en decir, bueno, ok, llevar los animales en el menor tiempo posible, ¿sí? O tener madres muy prolíficas, pero en condiciones de bienestar animal cero. Entonces, y además, como dije, la sociedad mismo nos está presionando, nos está acorralando del bienestar animal. Y bueno, pues vemos de que cada día siempre hay ataques contra ciertos sistemas de producción porcina donde hay cero bienestar animal. Entonces sabemos de que cuando hay un animal estresado, es un animal que no va a poder expresar todo su potencial genético, ¿sí? Mientras que un animal en condiciones óptimas de bienestar animal, bueno, eso es un animal que va a poder exponer y ¿sí? Todo su potencial genético que tiene, ¿ya? Bueno, entonces, eso en cuanto a algunas cosas de manera general, ¿sí? Como dije, la idea no es profundizar, únicamente darles un breve preámbulo y más que nada contextualizar el tema de la producción porcina, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora a ver lo que es las generalidades del manejo alimenticio, ¿sí? Algunas cosas para que ustedes las conozcan, que es importante, son básicas, quizás algunos ya las saben, algunas otras personas no. Y bueno, pues entonces para los que ya conocen sobre algunas generalidades del manejo alimenticio, pues paciencia. Y para aquellos que no conocen nada sobre el tema, ¿sí? Bueno, entonces, como dije, la alimentación es el principal rubro de los costos de producción y determina prácticamente la respuesta productiva del cerdo, ¿sí? Partiendo del hecho de que el 70% de los costos de producción, ¿sí? Están dados por la alimentación, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y hay que tener siempre presente eso. La alimentación representa el 70% de los costos de producción, ¿sí? En cualquier etapa productiva, ¿ok? Entonces, por lo que se debe considerar que el manejo alimenticio tiene diferentes, bueno, cada categoría de cerdos tiene diferentes requerimientos nutricionales en cuanto a lo que es energía, aminoácidos, lípidos, fibras, vitaminas, minerales. ¿Ya? Y por lo tanto, bueno, pues hay que formular de acuerdo a esas diferentes categorías de animales que estamos manejando dentro de la granja. Y más cuando se está trabajando con el ciclo completo, ¿ya? Ok. Entonces, y para eso debemos tomar en cuenta dos aspectos. Primero, las características de la dieta y segundo, el tema el tipo de manejo, pero ya en la alimentación prácticamente, ¿sí? Centrarnos únicamente en la alimentación como tal o la nutrición. No obstante, recordar que no es solamente la nutrición la única encargada del éxito de la actividad porcina. También hay otros aspectos como son el manejo, la genética, el ambiente, bueno, pues infraestructura, que también son parte de
de la pirámide de producción animal que se conoce. No obstante, como dije, la alimentación pues está en la base prácticamente de la producción, de la pirámide de producción como tal. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora, cuando hablamos nosotros de las características de la dieta, ¿qué debemos tomar en cuenta? Bueno, pues primero el tipo de dieta, ¿sí? Si estamos dando una dieta en forma de harina, una dieta peletizada, bueno, pues tomar en cuenta ese tipo el tipo de dieta que estamos utilizando. Si es una dieta húmeda, es una dieta seca, bueno, pues todas son características que debemos tomar en cuenta de la dieta, ¿sí? La calidad, bueno, pues saber que dietas con una baja calidad nutricional, pues vamos a tener una baja respuesta productiva en el animal, ¿ya? Dietas con una calidad que cubra los requerimientos, bueno, pues vamos a tener una respuesta positiva en los cerdos, ¿sí? Claro, sin excedernos en cuanto a los requerimientos del animal, porque ese es también otro tema que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, el costo, ¿ya? Siempre prácticamente hay que tomar en cuenta que el costo determina mucho el tipo de dieta que estamos utilizando, ¿sí? Puede ser la mejor dieta del mundo, pero si el costo por kilogramo de alimento que estamos preparando es muy elevado, entonces pues hay que repensar y reformular incluso esa dieta para que el costo sea menor, pero que podamos obtener ganancias de peso o podamos sostener una gestación, una lactancia dentro de cubriendo los requerimientos de cada una de estas categorías, ¿ya? El tipo de insumos a utilizar, eso pues, también determina parte de lo que es la característica de la dieta. Sabemos que hay insumos que tienen un valor nutricional mejor que otros y por lo tanto ese tipo de insumos hay que tomarlos en cuenta a la hora ese tipo de características, ¿sí? Lo que es el tipo de insumo, hay que tomarlo en cuenta a la hora de formular, ¿ok? Ahora, en cuanto a lo que es el manejo alimenticio, bueno, eso determina qué debemos tomar ahí en cuenta. Primero, la que es la cantidad de alimentos, ¿sí? Cantidad de alimentos que debemos utilizar, ya sea, si estamos trabajando con animales de engorde, pues sabemos que ese tipo de animales debemos darle alimentación a voluntad. Si estamos trabajando con ciclo madres reproductoras, bueno, las de gestación, restringimos la alimentación. No obstante, en las de lactancia, hacemos una alimentación a voluntad, ¿ya? La frecuencia de alimentación, que es prácticamente ligado a la cantidad de alimentos, ¿sí? La idea es que siempre tratar de minimizar el tiempo destinado a la alimentación de los animales. Para eso, bueno, pues debemos tomar en cuenta qué tipo de comederos estamos utilizando, ¿sí? Si estamos trabajando con animales de engorde, bueno, pues lo ideal, sabiendo de que ellos deben tener alimento a voluntad, es trabajar con comederos automáticos capaces de que no se tenga que destinar demasiado tiempo para la alimentación, ¿ya? ¿Ok? Entonces eso es importante considerar para el manejo alimenticio, ¿ok? Ahora, otro aspecto que hay que tomar en cuenta aquí es que los cerdos pueden alimentarse con una amplia variedad de insumos, ¿sí? Pero se debe tomar en cuenta que para formular hay que considerar otros aspectos, ¿sí? Inicialmente, antes de que empezara la actividad intensiva de producción porcina, que empezó prácticamente en el Reino Unido, se creía que el cerdo siempre era un animal herbívoro, pero se dieron cuenta de que cuando en épocas de invierno se encerraba en los establos y se les daba, por ejemplo, maíz, y ellos comenzaban a ganar peso, entonces comenzaron a cambiar ese concepto de que el cerdo no era únicamente herbívoro, de que prácticamente es un animal omnívoro como tal, y por lo tanto nos permite poder utilizar esos diferentes tipos de insumos alimenticios para poder formular y alimentar cerdos, ¿ya? Entonces, no obstante, hay que tomar en cuenta que para formular una dieta se debe tomar tomar en cuenta varios aspectos. Primero, el tema de la disponibilidad. Siempre yo hago énfasis en esto, ¿sí? Podemos tener el mejor insumo alimenticio, incluso hasta el más barato. No obstante,
Si su disponibilidad se restringe a ciertas épocas del año, entonces eso ya no es límite, o al menos debemos aprovechar esas épocas de menor precio y de alta disponibilidad para ahí programar ciclos de producción para esas épocas, ¿sí? Ahora, otro tema que hay que considerar para formular dietas es el valor nutricional, ¿sí? O sea, ¿cuál es el aporte de nutrientes que tiene ese alimento, ¿sí? ¿Ya? Entonces, podemos tener un alimento que es muy disponible, súper barato, pero que no aporta, no tiene un valor energético significativo, no tiene un valor de perfil de aminoácidos importante, tiene un bajo aporte de minerales, entonces pues prácticamente no nos serviría, o al menos deberíamos ver en qué categoría de animales podríamos utilizarlo, ¿ya? Porque tampoco podemos utilizar el mismo ingrediente en todas las categorías, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Las características físico-químicas del insumo alimenticio, ¿sí? Es decir, la textura, sobre todo si es aceptado por los animales, ¿sí? ¿Ya? Recordar que los animales siempre prefieren alimentos agridulces en comparación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, alimentos un poco más amargos pues son rechazados por los cerdos, ¿sí? O al menos el cerdo prefiere casi que, más que agridulces, casi que alimentos dulces como tal. Prefiere ese tipo de alimentos, ¿sí? Ahora, el tema aquí, otro, para formular también es importante, es el tema de la tasa de aprovechamiento. Es decir, sí, bueno, ok, tenemos un alimento que es está disponible y a muy buen precio, tiene un valor nutricional medio, es muy bien aceptable, pero ¿qué pasa? Tiene una baja tasa de digestibilidad, es decir, el cerdo, a pesar de que lo consume bien, de que, claro, si tiene un valor nutricional promedio, bueno, pues entonces prácticamente la digestibilidad está ligado a lo que es el valor nutricional, ¿ya? A eso se llama lo que es la tasa de aprovechamiento y finalmente el costo, ¿ya? Eso también es importante tomar en cuenta, ¿sí? Como dije, bueno, hay insumos agroindustriales muy interesantes, no obstante, el tema es siempre se limita a qué hacemos para poder, perdón, cómo hacemos para que el costo de ese insumo no se nos eleve, ¿ya? Más cuando es un costo mínimo, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Entonces, estos son los cinco aspectos que hay que tomar en cuenta para la formulación de una dieta, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver de manera general el manejo alimenticio, ¿sí? Entonces, vamos a partir de lo que es reproductoras, pero a lo que se llama reproductoras pre-servicio, ¿ok? Entonces, de manera general, únicamente debemos seleccionar reproductoras cuando alcanzan un peso vivo de comercialización, es decir, mayor de 90 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Y por lo tanto, solamente cuando las cerdas han alcanzado este peso, ¿sí? Entonces pueden destinarse para la reproducción. De lo contrario, pues hay que ver a estrategias capaces de poder lograr ese peso y que asimismo luego la cerda no tenga complicaciones por una baja condición corporal y bajo peso. Cuando las cerdas se manejan en jaulas individuales, perdón, hay que restringir el consumo de alimentos, ¿sí? Y ahí, de acuerdo al peso, pues podemos utilizar entre 2.3 a 2.7 kilogramos de peso vivo, perdón, kilogramos de alimento por día, por cerda, ¿sí? Capaz de que nos permita lograr una buena condición corporal al preservicio, pero sin llegar a la obesidad. Y para eso podemos utilizar este medidor de grasa dorsal, ¿sí? Que si mal no recuerdo fue desarrollado por los brasileros, ¿sí? Que si no mal no recuerdo, y que nos permite ver justamente en qué nivel está, ¿sí? Si está muy gorda, si está ideal, ¿sí? O si está demasiado delgado, ¿sí? Entonces, y ese prácticamente se ajusta muy bien para cualquier categoría, para cualquier cerda, ¿ya? Y
dejamos de la subjetividad, que es la escala en cuanto a lo que es el medir la condición corporal así de manera visual, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa escala típica que incluso se utiliza en bovinos, que es de 1 a 5, ¿ok? Entonces, lo ideal es que siempre esté aquí, en condición corporal 3. Pero cuando a veces los colaboradores dentro de la granja aún no tienen experiencia, ¿sí? Entonces, es mejor trabajar con eso. E incluso con eso también nos permite ser menos subjetivos y ser más subjetivos en cuanto a lo que es las medidas de lo que se llama el plan de mejoras que se debe tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, para lograr esto, bueno, sabemos de que la cerda, al menos el primer servicio debe estar entre los 7 y 8 meses, ¿ya? No obstante, claro, hay cerdas que alcanzan su peso vivo antes de los 7 meses. No, pero siempre se recomienda que se espere hasta los mínimos 7 meses para empezar su etapa reproductiva. No antes, aunque ya hayan empezado, han empezado a mostrar celo y que hayan logrado ganancias de peso rápido, entonces más bien ese tipo de cerdas son las que se debe seleccionar como futuras madres e incluso para poder, porque sabemos de que esa precocidad que se denomina es altamente heredable. Por lo tanto, si trabajamos, hacemos los cruces adecuados, pues vamos a tener animales. Si estamos hablando de producción de cerdos de engorde, entonces son animales que van a tener unas ganancias diarias de peso muy rápidas, muy buenas, y claro, con un régimen alimenticio excelente también, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de que estamos teniendo una alimentación restringida o controlada, que se denomina, ¿sí? Y si tiene una baja condición corporal, lo que debemos tratar de hacer es que dar una alimentación a voluntad por lo menos 1 a 2 semanas antes del preservicio, capaz de poder lograr este peso vivo meta, ¿sí? Y para eso debemos utilizar justamente este aparatito, ¿ok? Que es el medidor de la gordura dorsal, que se denomina, como lo denominan los brasileños, perdón. ¿Ya? Ahora, una vez que ya la cerda ha entrado en servicio y por lo tanto ya está confirmada su preñez, entonces lo que debemos hacer es restringir la alimentación, ¿sí? Ya de 1.8 a 2 kilogramos de alimento por día, ¿ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta en las cerdas preservicio en cuanto a lo que es la alimentación, manejo alimenticio. Sí, en cerdas gestantes, en cambio, ahí hay que considerar de que las cerdas gestantes, sus requerimientos nutricionales son muy bajos en los primeros 2/3 de la gestación, es decir, los primeros 2 meses, ¿sí? Entonces son muy bajitos en comparación a una cerda en lactancia, ¿ya? Entonces, ella va a tener un mayor crecimiento del desarrollo de sus fetos en el último mes de gestación, ¿ya? Entonces, allí, por lo tanto, en ese momento, lo que vamos a tratar de dar una alimentación capaz de que cubra los requerimientos para lo que es el crecimiento de los fetos y de los tejidos anexos, placentas, sobre todo, porque esto representa una ganancia, porque eso va a significar una ganancia de peso, peso total de entre 25 y 28 kilogramos, ¿ya? Y por lo tanto, en total, ¿ya? Y ahora, además la cerda, ¿sí? La cerda va a tener siempre un aumento de peso, de su peso vivo entre 9 a 13.5 kilogramos de peso vivo, ¿ya? Entonces, al final, la meta sería alimentarse una cerda gestante para que tenga una ganancia de peso total aproximadamente de 45 kilogramos. Es decir, que al final de la gestación, para no tener problemas después en el momento de la lactación, justamente que ella haya logrado esta ganancia de peso vivo, ¿sí? Y sobre todo cuando son cerdas primerizas, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿ok?
Por otra parte, hay que tomar en cuenta de que cuando nosotros estamos alimentando cerdas jóvenes y que con una ganancia de, pero cuando se está alimentando cerdas jóvenes o incluso cerdas adultas, ¿sí? Y que tienen una adecuada ganancia de área de peso, es decir, que tienen un aporte de 5.8 a 6.0 de megacalorías de energía metabolizable por día, es decir, dando 1.8 kilogramos de alimento, con una dieta típica que sería con base en maíz y maíz molido y soya, y que estén dentro de los climas de temperatura confort, pues sería lo ideal, ¿ok? Ahora, si estamos trabajando en climas fríos o cuando las madres permanecen en la intemperie, pues, entonces ahí tenemos que dar, además de los 1.8 kilogramos de alimento, dar entre 0,45 a 0,9 kilogramos de alimento adicional por ese tema de la temperatura. Y aquí ver un poco una tablita de cuáles son los rangos de temperatura ideal, ¿sí? O la temperatura confort, y cuáles, a partir de qué temperaturas, por ejemplo, los cerdos ya requieren, donde comienza a haber un detrimento en el desempeño, ya sea por un exceso o por una baja temperatura. ¿Okay? Bueno, entonces, en climas cálidos, sí, hay que tomar en cuenta de que lo ideal es trabajar entre 1.4 a 1.6 kilogramos de alimento por día, ¿sí? Y algo importante es que la alimentación siempre debe ser una vez por día, ¿ya? Como dije ya hace un rato, la idea es que se destine la menor cantidad de tiempo para la alimentación, ¿ya? Y ahora, claro, las cerdas en gestación van a quedar un poco con hambre, como se suele decir. Y ahí lo que se puede trabajar es ya tenemos dos estrategias, ya sea sacarlas a pastoreo y que permanezcan al menos los primeros 2 meses de gestación, que son los requerimientos muy bajos de nutricional, permanezcan en pastoreo, o a su vez suministrar alguna fuente de fibra capaz de poder llenar justamente y saciar de alguna manera de que la cerda se sienta saciada y que no se estrese por el mismo hecho de sentir hambre, ¿ok? Entonces, son estrategias que se pueden utilizar y que funcionan muy bien. Primero porque vamos a tener cerdas menos estresadas los primeros 2 meses de gestación. Segundo, que ese estrés pues implica también, esa reducción de estrés implica también un mejor bienestar para los animales, ¿sí? Por eso es que quizás el pastoreo es una estrategia muy buena para los 2 primeros meses de gestación, incluso hasta la segunda semana del último mes de gestación. O sea, las primeras 2 semanas del último mes de gestación. Se puede trabajar y luego pues se ingresan a maternidad y comienzan nuevamente su tratamiento para prepararlas para el parto y todo eso. Pero son cerdas que van a llegar con una condición corporal buena, son cerdas que van a llegar prácticamente libres de estrés, ¿ya? Y que por lo tanto pues vamos a tener cerdas con un mejor confort al momento vamos a tener cerdas que van a estar menos estresadas, como indiqué, al momento del parto. ¿Okay? Algo importante en las cerdas de gestación es que debemos tomar en cuenta que la eficiencia de la alimentación o el uso del racional del alimento, hay que evitar 2 cosas, ¿sí? El primero, la subalimentación, es decir, ¿con qué finalidad? Justamente, si subalimentamos, vamos a tener camadas de lechones pequeños, débiles, ¿ya? La cerda va al llegar con una menor condición corporal al parto, ¿sí? Es decir, menor reservas corporales, vamos a tener problemas al momento luego del destete, ¿sí? O que va a perder demasiado peso al momento de la lactación. ¿Ya? Y más esto se agrava cuando la cerda tiene una camada numerosa, ¿ya? Entonces, y el otro aspecto que hay que tomar para ser eficientes en la alimentación en la cerda gestante es la sobrealimentación. Primero, porque es antieconómico, ¿sí?
no justifica dar mayor cantidad de alimento cuando la cerda no lo amerita, al menos los primeros 2 meses de gestación, ¿ya? Entonces, lo que hay que tratar es de que la dieta cubra los requerimientos diarios de nutrientes, ¿ya? Y si vemos que ahí la cerda está, no se siente saciada, bueno, pues utilizar alguna fuente de fibra. O lo ideal, sacarlas a pastoreo, cuando hay espacio para hacerlo, ¿ok? Entonces, asimismo, cerdas con una condición corporal mayor de 4, ¿sí? Vamos a tener camadas muy pequeñas, vamos a tener problemas de partos distóxicos, ¿sí? Y vamos a aumentar la mortalidad por aplastamiento, ¿ok? Entonces, estos son los dos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Para ser eficientes en cuanto a lo que es la alimentación y el uso racional del alimento en cerdas gestantes. ¿Qué características nutricionales debe tener una dieta para cerdas gestantes? Es que primero debe aportar un mínimo de 14% de proteína, ¿sí? Calcio 1.8 de calcio, ¿sí? De fósforo 0.65%, ¿sí? Con un nivel alimenticio de 1.8 kilogramos por día, ¿sí? Cuando estamos trabajando con un nivel de 1.4 kilogramos de alimento por día, ¿sí? Asegurar que al menos el animal consuma 225 gramos de proteína cruda, 14 gramos de calcio y 11 gramos de fósforo, ¿sí? Entonces esos son los aspectos, las características nutricionales que debe tener una dieta para cubrir los requerimientos de una cerda gestante, ¿sí? Y aquí, bueno, pues algunos ejemplos, ¿sí? De los contenidos de proteína, calcio y fósforo, tomando en cuenta 3 niveles de alimentación en cerdas gestantes, ¿sí? Sí, un nivel de alimentación de que va de 1.3 a 2.3 kilogramos por día, ¿sí? ¿Y cuáles son los requerimientos de proteína, calcio, fósforo? ¿Sí? Vemos que cuando utilizamos un régimen alimenticio menor o sea, es decir, 1.4, entonces los niveles nutricionales que debe tener la dieta es alrededor de 17% de proteína, 1.05 de calcio y 0.9 de fósforo, ¿sí? Cuando utilizamos un régimen alimenticio de 2.3 de kilogramos de alimento por día, claro, el requerimiento de proteína disminuye, ¿sí? O el aporte de proteína disminuye, ¿sí? Entonces, estos, independientes del nivel de alimentación, deben aportar un mínimo de 225 gramos de proteína cruda, 14 gramos de calcio y 11 gramos de fósforo, como ya lo indiqué anteriormente, ¿sí? Bien. Entonces, aquí algunos ejemplos, dos ejemplos, de hecho, de tres ejemplos, en realidad, disculpe, de dietas para la gestación, ¿sí? Cereal molido, harina de soya, harina de carne y hueso, harina de alfalfa, fosfato de calcio, minerales, vitaminas, ¿sí? Cualquiera de estas 3 dietas aportan 14 a 15% de proteína cruda, ¿sí? Aminoácidos 0.65%, calcio 0.8%, fósforo 0.65%, dando un nivel de alimentación de 1.8 kilogramos por animal por día, ¿ok? Ya. Estos ejemplos igual los vamos a preparar y vamos a verlos en el programa y todo eso, así que tranquilos, igual las memorias van a quedar ahí disponibles, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Al momento del parto, sí, lo que hay que tomar en cuenta es que se debe utilizar dietas que se denominan dietas laxantes, ¿ya? Para evitar constipaciones en la cerda, ¿ya? Y ahí tenemos 2 opciones, utilizar salvado de trigo, ¿sí? Es decir, un nivel de inclusión de 10 al 15%, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para justamente diluir la energía del alimento, ¿ya? O lo que podemos utilizar es sulfato de magnesio o cloruro de potasio, ¿sí? En un nivel de inclusión de 0.3 a 0.35%, ¿sí? Esto con la finalidad de producir lo que se denomina el ablandamiento fecal
pero sin afectar lo que es la concentración de energía. ¿Cuándo utilizamos estas dos fuentes de minerales? ¿Ok? Si queremos diluir la energía, bueno, pues utilizamos, lo más fácil es utilizar salvado de trigo. O, si no hay salvado de trigo, bueno, pues, y hay cómo hacerlo, pastoreo, que es mucho más económico todavía. ¿Ok? Una dieta para cerdas al momento del parto debe cubrir, aportar 14-15% de proteína, ¿sí? Que incluso son similares a los que vimos ya anteriormente para cerdas gestantes, ¿sí? Y ahí, esto siempre con un nivel de alimentación que ya hemos indicado, 1.8 a 2.25 kilogramos por animal por día, ¿sí? Al preparto. Ya, una vez después del parto, ¿sí? La alimentación a voluntad, ¿ya? Y hay que tomar, y ahí como una regla general, que por cada lechón vivo nacido, se debe aportar 500 gramos, además de el 1.8 kilogramos que estamos dando normalmente. Entonces, de ahí, bueno, ustedes hacen los cálculos, tiene 10 lechones, ¿cuántos kilogramos más debo yo adicionar? Además del 1.8 o 2.25 kilogramos de alimento que estoy dando, ¿ok? ¿Cuáles las consideraciones generales que se debe tomar en cuenta en el manejo alimenticio en una cerda al momento en lactancia? Bueno, pues primero hay que considerar de que una cerda lactante es una cerda que tiene requerimientos nutricionales 3 a 4 veces más que una cerda en gestación, ¿sí? Ya, entonces, y esto está determinado primero por la tasa de producción de leche, ¿sí? Hay cerdas que independiente del tamaño de la camada son cerdas que producen mucha leche, o sea, cerdas muy lecheras, ¿sí? Y a esto, si le agregamos el tamaño de la camada, entonces justamente por esa razón es que las cerdas en lactancia son cerdas que tienen mayores requerimientos nutricionales y por eso se recomienda que la alimentación siempre sea a voluntad, que la cerda pueda consumir a voluntad. Claro que la cerda en el posparto baja un poco el consumo, ¿ya? Eso es normal. No obstante, la idea es que no pierda tanta condición corporal, ¿ya? Porque de lo contrario vamos a tener problemas luego pues en el momento del parto, perdón, en el momento del destete para que se presente el celo post-destete, ¿ok? Entonces, así como un dato adicional es que una cerda con una camada numerosa produce entre 6.8 a 8.1 kilogramos de leche por día, ¿ya? En la tercera semana de lactación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la leche? La composición nutricional de la leche. La composición nutricional de la leche de una cerda es que tiene mayor contenido de grasa y proteína, ¿sí? En comparación al de la vaca. Y por lo tanto, bueno, al tener un mayor contenido de grasa y proteína, si no se está dando los nutrientes necesarios para cubrir esos requerimientos para producir leche, entonces, en cuanto a lo que es grasa y proteína, lo que va a hacer es movilizar sus reservas corporales y ahí pues vamos a tener inconvenientes porque la cerda se nos va a adelgazar y por lo tanto, como dije, vamos a tener problemas luego en el momento del destete, es decir, la presentación del celo luego del destete. ¿Okay? Entonces, prácticamente una cerda, ¿sí? Puede llegar a consumir entre 5 a 6, casi 7 kilogramos de alimento por día. Y aún así, igual puede perder peso, ¿sí? Por el tema de la producción de leche y el tamaño de la camada. Entonces, y ahí ella lo que va a hacer es uso de las reservas corporales. Pero si llegó con una buena condición corporal, bueno, pues no nos preocuparía tanto. Aún así, igual hay que estar muy pendientes o tratar de que formular una dieta lo más palatable posible para que la cerda trate de no utilizar tanto sus reservas corporales y no pierda mucho peso, ¿ya? Entonces ahí lo que hay que considerar es que, o al menos el objetivo principal en la etapa de lactación es que evitar que la cerda pierda demasiado peso durante la lactación, ¿sí? Ahora, ¿qué características debe tener la dieta? Bueno, casi los requerimientos son similares a una cerda en gestación. El tema es la cantidad de alimento que debemos dar, ¿ya? Entonces, y ahí, por eso es que no debemos escatimar
en cuanto a lo que es la cantidad de alimento que se debe darle a una cerda en lactancia, ¿sí? Entonces, una vez que ya la cerda se ha normalizado en el consumo de alimento, bueno, pues ahí podemos ya ir regulando el consumo, ¿sí? De lo contrario, siempre los primeros días hay que tratar de evitar de que la cerda no movilice tantas reservas corporales por el mismo hecho de estar en el posparto y para eso, pues, si comenzamos a restringirle un poco la alimentación, bueno, pues vamos a tener esos inconvenientes que ya hemos mencionado, ¿sí? Aquí dos ejemplos de dietas que se puede utilizar para... Estoy viendo que están, no sé si son preguntas. Luego, pues, voy a dejar un espacio para justamente hablar, responder a esas preguntas, ¿sí? Así que si van surgiendo preguntas durante la presentación, pues con confianza vayan poniéndolas en el chat, luego las leemos y vamos respondiéndolas, ¿sí? Para no retrasarnos tanto en el tiempo, ¿ya? Entonces aquí dos ejemplos de dietas para cerdas en lactancia, ¿sí? Porcentaje de inclusión, ¿ya? Bueno, pues ahí tenemos cereal molido, harina de soya, bueno, sí, harina de carne y hueso, harina de alfalfa, ¿ya? Y salvado de trigo, que eso es lo que dijimos al inicio, el tema este para evitar diluir un poquito, al menos en el preparto. En la lactancia como tal, pues estos niveles hay que bajar. O sea, acordemos que en la gestación, preparto, el nivel de salvado de trigo es un poco más alto, ¿ya? Ahora, esto, como dije, insisto sobre lo mismo, ¿sí? El consumo debe ser preparto de 1.8 a 2.25, ¿sí? Luego, al posparto, libre acceso. Y como ya les dije, por cada cerdo vivo nacido, 500 gramos más, ¿sí? Okay. Ahora, esto en cuanto a lo que son cerdas reproductoras, ¿ya? Ahora en lo que son lechones, ¿sí? ¿Qué consideraciones generales se debe tomar en cuenta en el manejo alimenticio? Primero, que en los neonatos, es decir, que están en las primeras 2 a 3 semanas de edad, los requerimientos nutricionales son muy altos, ¿sí? Y prácticamente depende exclusivamente de lo que es la lactancia, del amamantamiento como tal, ¿sí? Entonces, la composición nutricional del calostro y la leche cerda, ¿sí? En base húmeda, en base seca, ¿sí? Entonces, prácticamente, lo único que hay que tomar en cuenta aquí es que el aporte de hierro en comparación al requerimiento del cerdito, el neonato, ¿sí? La composición de hierro, ¿sí? De la leche, del calostro o de la leche como tal, no supera los 2 ppm, es decir, los 2 miligramos por kilogramo de leche, ¿sí? Por litro de leche. Entonces, es importante que al menos para evitar problemas de anemias, ¿sí? Es suministrar entre 100 a 200 miligramos de hierro antes de los 3 días. Y de esa manera, pues, aseguramos un buen aporte, un buen suministro de hierro para todo lo que es los procesos metabólicos que necesita el cerdo, ¿sí? Eso como aspecto importante que hay que considerar, que algunos creo que ya lo saben, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué consideraciones también debemos tomar en cuenta? Es que a partir de el segunda o tercera semana, ya algunos cerditos comienzan como la madre está teniendo acceso a voluntad al alimento, y a veces por el mismo hecho de que al momento que consume, riega un poco por fuera del comedero, perdón. Entonces los cerditos comienzan por curiosidad a mordisquear esas migajas. Entonces lo importante es que vayamos comenzándoles a dar alimento para que ellos comiencen a adaptarse a ese cambio y no sea brusco el cambio de alimentación, de una dieta líquida a una dieta sólida, ¿ya? Y ahí lo que hay que tomar en cuenta es que
las dietas para neonatos al destete es que siempre deben ser dietas con una alta palatabilidad, o sea, una alta aceptación para los cerditos, ¿sí? Y que aporten entre un 18 y un 20% de proteína, ¿ya? Asimismo, de que ese comedero sea solo accesible para los lechones, ¿no? Que la madre no tenga acceso a ese tipo de alimento, ¿ya? Y bueno, pues aquí el tema es algunos ejemplos de dietas para cerdos de 2 a la sexta semana de edad y y para llevarlos de 4 a 8 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Entonces miren que aquí hay varias opciones y aquí lo que más limita o hay que tomar en cuenta es el tema de los costos, ¿sí? Y miren que el suero deshidratado, ¿sí? Que ahorita justamente en el país estamos con ese lío de la adulteración de la leche con suero de queso. Entonces, bueno, pues aquí hay una ventaja o al menos hay una oportunidad de poder utilizar ese suero en la alimentación de cerdos neonatos, ¿ya? Entonces, ya sea, sobre todo, procesarlo en el sentido de procesar, deshidratar para luego comercializar o utilizar en la granja, hacer algún tipo de convenio, bueno, algo se debe hacer para, perdón, para evitar inconvenientes con este tema del suero de la leche, del suero de queso, perdón. ¿Ya? Ahora, para el periodo de destete prácticamente, y más cuando se está trabajando con destetes precoces, ¿sí? Es decir, llevarlos de un cerdito que está entre 4, 8.5 kilogramos a 20, 25 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Primero, o sea, debemos asegurarnos de que el ambiente donde van a ir los animales destetados sea un ambiente cálido, seco y sin corrientes de aire, por problemas mismos de los problemas respiratorios, ¿sí? Lo ideal es siempre tener los lechones destetados en lo que se conoce como pisos elevados o los pisos ranurados, que se llaman los famosos slats, ¿sí? Que son muy buenos y que al final reducen muchísimo los problemas gastrointestinales, ¿sí? Y bueno, pues utilizar dietas medicadas, no precisamente con el tema de antibióticos, sino que más adelante vamos a ir viendo los aditivos, diferentes tipos de opciones de aditivos que justamente pero, ayudan a reducir los problemas gastrointestinales por el cambio de la alimentación de una dieta líquida a una dieta sólida en los lechones destetados, ¿sí? Entonces aquí el tema, bueno, insisto, podemos utilizar el suero deshidratado, entre 10 a 20%, sí, 20% de inclusión por 2 a 3 semanas por destete precoz, ¿sí? Entonces, miren, aquí algunos ejemplos de 3 dietas para cerdos de destete que van de la sexta a la 10ª semana de edad y de 9 a 22 kilogramos de peso, ¿ya? Insisto, aquí el tema es el costo, ¿sí? O sea, no podemos ponerlas a estas dietas como dietas, o al menos estas fórmulas como fórmulas estándar, porque va a depender mucho de los costos. Y siempre ya vimos de que uno de los aspectos que hay que considerar al momento de elaborar una dieta es justamente el tema de el costo de los ingredientes que vamos a utilizar, ¿sí? Ya en cerdos de periodo de 22 a 50 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Prácticamente utilizamos dietas integrales, ¿sí? Asimismo, alimentación a voluntad, ¿sí? Comederos automáticos, ¿sí? Tratar de reducir las pérdidas de alimento, justamente para, tomando en cuenta que la alimentación, e insisto sobre este tema, que la alimentación representa el 60% de los costos de producción, ¿sí? El tema aquí es que en los comederos podamos tener que cada comedero asegure el espacio para 4 o 5 lechones, ¿sí? Entonces aquí, bueno, podemos utilizar dietas con base en cereales, harinas vegetales o animales, ¿sí?
complementadas con premezclas minerales, vitaminas y aditivos, ¿sí? El nivel de proteína en esta categoría, pues son de 16% de proteína y un aporte de lisina de 0,9%, ¿sí? Entonces, en esta etapa se puede utilizar, perdón, en la etapa, bueno, eso, disculpen que pasé muy rápido esto. En crecimiento, no es igual, sigue siendo lo mismo. Entonces, aquí lo que podemos utilizar es que podemos usar alimento comercial, de hecho, ¿ya? Pero el tema es que esto aumenta los costos. Entonces, quizás las dietas para preestete y destete, pues siempre es preferible, o al menos siempre se recomienda trabajar con las dietas las fórmulas ya fabricadas, ¿sí? Es decir, hay algunas marcas en el mercado disponibles para alimentar lechones en preestete y destete. Pero ya cuando estamos hablando de lechones a partir de 22 kilogramos de peso vivo, pues podemos trabajar fácilmente con dietas elaboradas por el productor y por lo tanto esto reduce muchísimo los costos de producción, ¿sí? Insistiendo que el 70% de los costos es alimentación, ¿sí? Entonces, como les dije, lo ideal es que podamos preparar la dieta en la misma granja, ¿sí? Tomando en cuenta todo lo que ya hemos venido conversando hasta ahora, ¿sí? O utilizar concentrados proteicos, pero al menos que aseguren un aporte de 40% de proteína, ¿sí? Para poderlos mezclar con algún otro cereal o alguna otra fuente de energía para la alimentación de los cerdos, ¿sí? Bueno, pues aquí algunos ejemplos de dietas disculpen, aquí me he olvidado de borrar estas dietas en crecimiento. Ya me decía yo que había algo que corregir ahí. Ya, entonces algunos ejemplos, ¿sí? Para cerdos en crecimiento, ¿ok? Que se puede utilizar, ¿ya? Y bueno, ahora para cerdos en etapa de finalización, ¿sí? Estamos hablando de animales de periodo de 50 a 100 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Asimismo, dietas integrales, a voluntad, ¿sí? Casi las mismas consideraciones que se toman en cuenta en los cerdos de crecimiento, ¿sí? Prácticamente, para no repetir lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Bueno, pues eso es lo que ya hemos venido conversando, que se puede utilizar. O sea, la ideal es que siempre, ya en esta etapa, con mayor razón, pues no justificaría comprar un alimento comercial, cuando se puede elaborar en la propia granja, ¿ok? Ahora, entonces, aquí algo importante que hay que considerar es que el tema de las ganancias diarias de peso, ¿sí? Entonces, si ya en esta etapa y según las exigencias del mercado nos dicen, no, queremos cerdos con una menor deposición de grasa dorsal, entonces, es decir, con unos cortes más magros, entonces debemos reducir el consumo de alimentos, ¿sí? A tratar de restringirlo para que el cerdo, porque en esta etapa el cerdo tiende mucho, pues sí, tiene mucha tendencia a acumular, a depositar grasa fácilmente. Entonces, para evitarnos eso, lo ideal es como que restringir un poco la alimentación cuando ya han alcanzado arriba de los 85 kilogramos de peso vivo, ¿sí? Aquí algunos ejemplos de dietas para finalización, ¿sí? Y finalmente, cuando hablamos nosotros del manejo alimenticio de los sementales o los berracos, que prácticamente los requerimientos nutricionales de las cerdas gestantes, ¿sí? Perdón, de los berracos son similares al de las cerdas gestantes, ¿ya? El nivel de alimentación, pues, es similar al de una cerda gestante, ¿sí? Ya, entonces, lo ideal es que siempre el cerdo no esté el cerdo reproductor no esté ni muy delgado ni muy gordo, ¿sí? Entonces, y lo que hay que evitar es justamente esas variaciones en el peso vivo, ¿ya? Porque eso afecta de manera directa en la calidad del semen, sobre todo cuando se trata de planteles donde se utiliza inseminación artificial y donde se procesa dentro del mismo plantel el semen de los diferentes cerdos que se está utilizando, ¿ya?
Entonces, en machos de razas puras, lo ideal es que siempre debemos utilizar 2 a 3% más de proteína cruda, ¿sí? De lo que ya hemos visto de los requerimientos para una cerda gestante, ¿sí? Y de 0,1 a 2 a 0,2 gramos más, por ciento, perdón, de más de calcio y fósforo, ¿sí? Partiendo de dietas convencionales, ¿sí? O dietas convencionales destinadas para cerdos en crecimiento y finalización, ¿ok? Entonces, algo importante es que debido a la testosterona, los cerdos, los berracos prácticamente tienen una tasa de crecimiento muy rápida, ¿sí? Entonces, y esto justamente, esa mayor tasa de crecimiento implica una mayor una mayor deposición muscular, más que una deposición de tejido graso. Entonces, al haber una mayor deposición de tejido muscular, o sea, síntesis de tejido muscular, entonces, ¿qué implica? Que va a tener un mayor requerimiento nutricional, ¿ya? Y entonces allí como un pequeño tip, y hay unos trabajos interesantes, alguna vez los publicaron en un congreso que hubo hace algunos años en la Universidad en La Spam, en Manabí, el profesor indicaba de que se puede utilizar justamente cuando damos el 1.8, 2.7 kilogramos de alimento, allí agregarle 1 o 2 huevos de gallina, ¿sí? Simplemente agregarlos con todo. Y con eso, pues, se mejora fácilmente la calidad seminal de los sementales, o al menos se la mantiene, ¿sí? Eso al menos se los paso allí como un dato adicional, ¿ok? Y bueno, pues ahí no sé si tienen alguna pregunta, revisemos si hay alguna pregunta. Vamos a ver. A ver, que hay una pregunta que nos hace Andrés, es, ¿cuáles serían los requerimientos básicos en cuanto a grasa y carbohidratos en cerdos gestantes? Ya, este tema de los requerimientos justamente lo vamos a ver más adelante, y ahí vamos a ver cuáles son los requerimientos de carbohidratos, de lípidos en esas categorías específicamente, ¿sí? Ya, tranquilos, que eso sí lo vamos a ver, ¿ya? No lo tengo el dato ahorita exactamente, pero sí lo vamos a ir a ver, vamos a ver más adelante sobre ese tema de las grasas y carbohidratos, ¿sí? Ahora, aquí nos está preguntando el tema de si es recomendable dar azufre en polvo a cerdas jóvenes. Bueno, ya, ahora el tema del azufre, bueno, pues el azufre prácticamente lo que hay que tomar en cuenta es, más que el azufre, es el calcio y el fósforo, las fuentes de calcio y fósforo, ¿sí? Entonces, eso hay que enfatizar más que nada el aporte nutricional de calcio y fósforo. El azufre más bien no tiene mucha relevancia en la alimentación de cerdos, no en comparación al de los bovinos, ¿sí? Porque en el caso de los bovinos, el azufre sí toma relevancia porque los microorganismos del rumen utilizan el azufre para poder sintetizar aminoácidos, metionina, cisteína, ¿sí? En este caso, pues, lo hace a partir de los aminoácidos que aporta la dieta. No obstante, las cantidades que se da justamente con de minerales que va habiéndose cubierto el requerimiento de calcio y fósforo, pues prácticamente los demás minerales están totalmente, se cubren. Entonces, por eso casi no cobra importancia decir, bueno, debo utilizar una cantidad X de azufre para poder decir, bueno, ok, se recomienda utilizar azufre, ¿sí? No entiendo esta pregunta para animales en ceba, ¿qué alimentación sería bueno? Bueno, pues lo que hemos conversado sobre este tema, el asunto es, más que qué alimento se debe utilizar, hay que pensar es que ese alimento cubra con los requerimientos que necesita el cerdo para esa etapa en específico. Es decir,
Si estamos en cerdos en iniciación, pues que se cubra con los requerimientos nutricionales para esa etapa. Si estamos en cerdos de crecimiento, pues que ese alimento cubra con los nutrientes que necesita el cerdo para esa etapa, ¿sí? Entonces no podemos estandarizar una dieta y decir, bueno, utilicemos un alimento para todas las categorías, ¿no? Hay que el alimento cubra esos nutrientes, ¿sí? Ok, espérenme un ratito, les respondo aquí esta. Okay. A ver, vamos aquí. Sí, a ver, el tema de las citasas, yo les puedo pasar varias trabajos publicados sobre el tema de las citasas que vamos a hablar en los aditivos, que básicamente es con la finalidad de optimizar el uso del fósforo por parte del ambiente digestivo, ¿sí? Entonces, el tema de las citasas, sí, vamos a hablar en el tema de los aditivos, pero no vamos a profundizar así de manera muy específica, porque es mucho que hablar. Yo les puedo pasar información, tengo información sobre las citasas y que les puedo pasar sin problema para que ustedes la lean, revisen, ¿sí? Pero así de manera rápida decirles que las citasas se las utiliza con la finalidad de optimizar el uso del fósforo que está, fósforo fítico que se denomina, presente en los vegetales, ¿ya? Entonces, y ahí, claro, cuando se utiliza citasas, prácticamente reducimos la cantidad de fósforo mineral a partir del fosfato o a partir del carbonato como tal, ¿ya? Ok. Ya, a ver, aquí, ya. A ver, esta pregunta es interesante. Disponen de afrecho de cerveza, ¿sí? ¿Qué me recomiendan para añadir? Primero, a ver, yo siempre digo, primero hay que ver cuál es el valor nutricional de ese insumo, del afrecho de cerveza, ¿sí? Quizás, si tienes afrecho de cerveza, bueno, primero hay que ver cuál es el valor nutricional de ese afrecho, ¿sí? ¿Ya? De entrada te digo que el afrecho de cerveza tiene un alto contenido de fibra, entonces ahí ya se te va a limitar un poco el uso del afrecho de cerveza, ¿sí? El tema, al menos en cerdos de engorde, el afrecho de cerveza, pues se limita un poco el uso. No tengo muy claro cuánto es, lo puedo revisar y lo puedo pasar al día de mañana, lo puedo revisar para responder esa pregunta de cuál es el límite máximo de uso del afrecho de cerveza. Pero ahora, el tema es que un solo alimento o un solo insumo no va a cubrir con todos los requerimientos, ¿ya? Insisto sobre lo mismo. La idea es de que los diferentes insumos que yo tenga cubran con todos los requerimientos del animal para la categoría que yo quiero alimentar. Por un lado. Por otro lado, de que el costo de ese alimento mezclado sea el más bajo posible, pero que asimismo me permita a mí obtener rendimientos dentro de las metas planteadas, ¿sí? Entonces, lo que siempre en mi experiencia en cerdos de engorde, yo me he dado cuenta que cuando utilizamos niveles, dietas con un nivel de fibra sobre el 6%, prácticamente el cerdo se sacia muy rápido, no obstante no gana tanto peso, ¿ya? Pero en cambio cuando utilizamos dietas por debajo del 6%, hasta un 5%, 5 o 6%, pues prácticamente es una dieta mucho más, menos fibrosa y por lo tanto el animal va a engordar mucho mejor. No deposita tejido graso como se pensaría, sin embargo, se obtienen ganancias de peso interesantes, ¿ya? Entonces, el tema va por allí, es que siempre debemos tomar en cuenta eso, de que hay que trabajar con todo lo que se tiene, pero que al final cubramos con los requerimientos nutricionales del animal y al mismo tiempo que el costo de ese alimento mezclado sea el más bajo,
¿ya? Y luego, pues, ir midiendo, a ver, ok, cada mes o cada 15, cada dos semanas, ir midiendo las ganancias diarias de peso, sí, las ganancias de peso, para ver si el cerdo está o no está ganando peso. Entonces, y ahí poder hacer correcciones a tiempo. De lo contrario, pues, estamos alimentando y si no estamos midiendo, pues va a ser difícil tomar una decisión o al menos corregir el, el, lo que estamos haciendo, ¿ya? Por una hora. El curso, de hecho, busca justamente el programa tiene una base de datos de diferentes ingredientes con los cuales ustedes incluso pueden agregar otros ingredientes y formular. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces ahora era únicamente dar ese preámbulo de la parte de lo que es el asunto este de esos aspectos generales de la alimentación. ¿Ok? A ver, el tema de la sanidad. Verá, yo siempre hago esta recomendación. O sea, si queremos hacer un trabajo más eficiente, siempre lo ideal es que yo tome muestras de heces, de estiércol, del intestino, del recto directamente del animalito. Hay unas, ¿cómo se llama? Pequeñas espátulas que se utilizan mucho en clínica de mascotas, perros, gatos, para poder tomar muestras de heces. Eso tomamos varias muestras, las identificamos, mandamos a laboratorios, o si no, bueno, pues si se dispone dentro del mismo, si está en un plantel que están trabajando con procesamiento de semen para inseminar en la misma granja, con ese mismo microscopio utilizamos el método de flotación, que no es más que utilizar en 1 litro de agua, hacer una solución hipersaturada de sal, es decir, agregar 2 partes de sal en 1 litro de agua, es decir, 2 kilogramos de sal en 1 litro de agua, o sea, hacerlo súper, y eso se llama hipersaturación, ¿ya? Entonces y lo que hacemos es, tomamos la muestra de ese, la disolvemos allí en un vasito pequeño, esas copitas ahí de los que sirven el canelazo, ¿ya? Entonces, colocamos ahí, que quede el agua a ras, colocamos allí el portaobjetos, dejamos por unos 15 minutos y retiramos con cuidado, le ponemos el cubreobjeto y lo miramos al microscopio. Si hay presencia de huevos, pues entonces desparasitamos. Si no hay presencia de huevos, pues no hay necesidad. Y eso es que muchas veces se comete ese error de que desparasitamos sin saber por qué lo estamos haciendo. Entonces yo siempre recomiendo, si vamos a hacer desparasitación, lo ideal siempre sería hacer previo un examen coproparasitario que se denomina. ¿Ya? No es costoso. Si tienen microscopio, como mencioné, por el tema del procesamiento del semen, fácilmente pueden utilizar el mismo microscopio sin ningún problema. ¿Ya? Y si vemos presencia de huevos ahí, pues sí. Ahora tenemos la facilidad de que en internet fácilmente podemos encontrar los diferentes tipos de huevos presentes en cerdo. Entonces, se observa, que yo observo este tipo de huevos, comparo con el que tengo en el Atlas y listo. Me puedo yo guiar con eso, ¿ok? Ahora, el tema de si estamos dando una dieta balanceada que cubra con todos los requerimientos nutricionales, pues no necesito vitaminizar periódicamente. ¿Por qué? Porque ya junto con la dieta yo estoy dando tanto los macro y micronutrientes que necesita el animal, ¿sí? Mira, es esa pregunta. Tenemos tiempo. Ya, ok. El tema de los microorganismos eficientes, pues yo soy muy fanático de ellos. De hecho, estuve trabajando en una granja de manejaban 800 madres y como política de la granja era de que todas las mañanas se fumigara toda la instalación, todo, pisos, alrededores, con microorganismos eficientes. Hice de $2,000 que se gastaba mensualmente en medicamentos, se redujo a $500 el uso por justamente
con el uso de microorganismos eficientes, o aplicándolos en todas las instalaciones, tanto internas como externas, ¿sí? ¿Podemos utilizarlos en el alimento? Pues sí, no hay problema. ¿O podemos utilizarlos en el agua de bebida? Pues sí, tampoco, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ya. Carbonato de calcio, pues yo creo que son los de Agripac, me parece, que si no mal recuerdo. Ya, sí, esas tablas yo se las puedo pasar, se las puedo pasar. Bueno, aunque ustedes se pueden meter buscar en el internet, eh, tablas brasileras 2000 me parece que es, o 2020, o 2018, no, 2000, tablas brasileras tercera edición, ¿ya? Ustedes pueden buscar tablas brasileras tercera edición, y ahí ustedes les va a descargar ahí la versión en español, y ahí están todas las categorías, tanto para cerdos como para aves, ¿sí? Ahí, igual yo les puedo pasar, no hay problema. Igual me pueden escribir luego pues al correo o a mi WhatsApp, creo que está por ahí. Les paso mi WhatsApp para que y luego me hagan acuerdo. Ya. Ese es mi WhatsApp para que puedan ustedes allí escribir. Vamos a ver. Lo que es, ya bueno, esta pregunta, ¿qué alimento recomendable para hacer la velocidad de velocidades, perdón, aumentar la velocidad de engorde de los cerdos? Pues siempre cubrir los requerimientos de los animales. Y con eso, pues los cerdos van a responder, claro, sabiendo que estamos trabajando con una genética buena, ¿sí? A ver, el tema de las camas, cuando se trabaja con camas profundas, en realidad las camas no deberían generar calor, porque si estamos trabajando con una cama profunda de mínimo 60 centímetros, ¿sí? Pues no debería estarse generando calor. Ya, por un lado. Por otro lado, si se está generando calor, es porque seguramente el bebedero está dentro del corral. Y el bebedero debe estar fuera del corral, ¿sí? Es decir, que los cerdos únicamente tengan acceso con la trompa, beban agua y listo. Pero que nunca el agua se riegue dentro en la cama, porque eso genera calor y genera un calor del bueno, ¿ya? He visto camas bien manejadas que no necesitan, o sea, se trabaja sin problemas, ¿ya? El tema es que se controla mucho la humedad. El tema ahí es la humedad. De por sí ya, o sea, la orina, como insisto, cuando es una cama bien profunda, mínimo 60 centímetros, ¿ya? Prácticamente toda la orina se mezcla y sin problemas. Entonces no va a haber esa generación de calor, ¿ok? Entonces, por lo tanto, o sea, los requerimientos no van a cambiar en realidad, ¿sí? A ver, esta pregunta es interesante. ¿Por qué las harinas de soya sin principal? A ver, el tema aquí es que las fuentes de proteína tenemos varias, ¿sí? Tenemos de origen animal y de origen vegetal, que justamente luego vamos a ver ese tema, ¿ya? A ver, el tema aquí es que la harina de soya, pues, es casi más fácil, es un poquito más barato en comparación a la harina de pescado. Ya, por un lado. Por otro lado, la harina de soya no tiene restricción en cuanto a los niveles de utilización en las diferentes categorías. ¿Ya? Por ejemplo, la harina de pescado, lo máximo que podemos utilizar es al 15% hasta cerdos de crecimiento. En cerdos de finalización, pues bajamos a la mitad. ¿Ya? Entonces, porque luego se transfiere ese olorcito característico de pescado a la carne, ¿ya? Entonces, eso hay que cuidar. Entonces, va por allí el tema de la harina de soya. Ahora, la ideal es que, por ejemplo, si se pudiera conseguir otras fuentes de proteína que no sean necesariamente soya, por ejemplo, en esta época, en la época de verano, en la
En la zona de la costa se produce mucho frijol guandul, por ejemplo, frijol de palo que se conoce. ¿Ya? Entonces, esa es una fuente de proteína muy interesante. Lo que pasa es que habría que darle algún tratamiento, que me imagino que sí, para poderla utilizar en la alimentación como una fuente alternativa, que también es una fuente de proteína. ¿Ya? Y así podemos ver otras fuentes de proteína que no sean necesariamente harina de soya. ¿Ya? Entonces, el tema va por allí, ¿sí? A ver, el tema aquí, por ejemplo, en mi experiencia, esta pregunta es también súper buena. En mi experiencia, el utilizar una fórmula comercial versus una fórmula elaborada por nosotros mismos, pues va a haber siquiera un ahorro de más de un 50%, ¿sí? De más de un 50% en el costo, ¿ya? ¿Ya? El asunto es que esa dieta que tú estás elaborando cubra con los requerimientos que necesita el cerdo. Y yo insisto sobre ese tema. O sea, la dieta tiene que cubrir con el requerimiento, ¿sí? Entonces, si a eso nosotros le agregamos de que sea más barata en comparación a la del balanceado comercial, pues éxito, pegamos. Y si a eso nosotros vamos midiendo y los cerdos tienen buenas ganancias de peso, tienen una calidad de canal muy buena al final, entonces doble éxito, entonces, ¿ya? Entonces, va por allí ese tema, ¿sí? Okay. Bueno, las líneas terminales en realidad son, o sea, son los cruzamientos que se hace entre los triple cruces que se hace. Por ejemplo, utilizamos una línea materna con una línea paterna y, y a esas F1 pues les ponemos otra línea paterna y todos esos F2 prácticamente se destinan a cuchillo, que se dice. O sea, no se deja nada para lo que es reproducción. Todo se manda a, a engorde. Por eso se llaman terminales. Bueno, los microorganismos eficientes que utiliza, bueno, pues los que logres capturar en la montaña. Ahí hay métodos varios para poder hacer ese tema de cómo capturar microorganismos de montaña para luego hacer los caldos madre y luego disolverlos y fumigar en los galpones. Trabajan súper bien, recomendadísimos. ¿Sí? A ver, aquí hacen una pregunta sobre, ¿podemos utilizar pastos? A ver, el tema aquí es, el único pasto que gramínea, que yo recomiendo utilizar para, para la formulación de alimentos para cerdos es la caña. Y de hecho la caña máximo hasta, si no mal recuerdo, déjenme revisar rapidito. Si no mal recuerdo, la caña es, déjenme un segundito, que sí tengo ese dato yo aquí. ¿Dónde está? Déjenme revisar, denme un segundito, por favor. ¿Dónde están? Un segundito, que por aquí justamente yo tenía esto de la caña. Es el único paso, o sea, si están en pastoreo, bueno, pues lo que va a cubrir es energía, va a cubrir con la fibra, ¿ya? De ahí no es que aporte, no es que va a tener un aporte interesante en cuanto a lo que es energía, por ejemplo. Hablando, por ejemplo, pastos de tipo de corte, que se los denomina, elefante, que son los más comunes. Cuba 22, Clon 51, que son los pastos que se utiliza de corte y que se puede utilizar para cerdos, ¿ya? Pero eso más bien es como para cubrir requerimientos de fibra, ¿sí? Ahora, si queremos cubrir algo de energía, ya déjenme, se está abriendo el archivo, podemos utilizar caña integral picada, que de hecho se puede utilizar también como una fuente
de proteína. Déjenme les comparto, déjenme que se abra el archivo para poder ver ese tema. A ver, déjenme les comparto. No sé, sí se está, a ver, déjenme ver qué dice. Sí se ve, creo que la pantalla, ¿verdad? La del Excel, ¿sí, verdad? Sí, sí, William. Ya, ok, déjame revisar rapidito la caña para que no se siempre tallos de caña. Ya, miren, aquí para la pregunta que me hacían sobre el tema este de qué pastos podemos utilizar. Mira, por ejemplo, mira, en cerdos preiniciales prácticamente que van hasta los 15 kilogramos, pues no, negado el uso de tallos de caña o alguna pastura. ¿Ya? En cerdos ya hablando de 45, cerdos ya destetados prácticamente, de entre 15 a 20, 30 kilogramos, pues lo máximo que podemos utilizar es 5%, ¿ya? En cerdos ya hasta de los 90, hasta de los 70 días, es decir, de 30 a 50 kilogramos, lo podemos utilizar hasta un 10%, ¿ya? Igual en cerdos ya en etapa de crecimiento 2 que se denomina, igual 10%, ¿ya? Prácticamente o sea, podemos utilizar hasta el 10% a partir de cerdos de 30 kilogramos de peso vivo, ¿sí? ¿Ya? Cerdos de 15 a 30 kilogramos, pues solamente el 5%, lo que es caña molida. ¿Sí? Es un trabajo realizado por los brasileros y es un trabajo publicado, un trabajo muy serio, entonces yo me tomé la molestia de revisar esa información y por eso la estoy compartiendo. ¿Ya? Y prácticamente, o sea, es el 10%, no tanto en cerdas primerizas, en gestación, en lactancia, pues prácticamente lo máximo que podemos utilizar es el 10%, no podemos utilizar más, ¿sí? Entonces, ahora, el tema, esto porque la caña, tallos de caña, pues aportan, por la sacarosa que tiene, pues aportan energía, ¿sí? Y algo de fibra, de hecho, ¿ya? Pero si decimos que vamos a utilizar pasto elefante, pasto Cuba 22, pasto clon 51, bueno, pues hay que primero ver el tema del perfil nutricional, ¿sí? Y sobre todo, si aporta o no aporta en realidad energía, calcio, fósforo, ¿ya? Pero básicamente esos pastos, siempre los pastos tropicales se caracterizan por aportar más fibra. Y claro, un bovino lo utiliza muy bien, pero un cerdo, pues, habría que medir, sería un trabajo interesante de realizar para ver hasta qué niveles pues, se puede utilizar cualquiera de esos tipos de pastos para la alimentación de cerdos. Y pues habría que medir. Pero en caña yo sé que hay que trabajar con estos niveles, ¿sí? La verdad que ese es un trabajo realizado por los brasileros, está todo en portugués. Yo no, si no mal, voy a buscar el archivo original y se los paso, ¿sí? Yo sé que está todo está en portugués, de hecho, ¿ya? Pero ese es un trabajo realizado por los brasileros, sí. Ya, a ver, entonces, por aquí me está, ok. Sí, tranquilos, a ver, sí, tranquilos, creo que estaba viendo algo por aquí que me estaban preguntando. Profe, preguntar sobre las comparaciones en cuanto a eficiencia, crecimiento y consumo del cerdo 81 con el marino. Bueno, el tema, bueno, la verdad que yo la parte genética no manejo muy bien, la verdad. He leído muy poquísimo sobre el tema este del cerdo P81 y el tema ahí es que estos cerdos son cerdos de altos requerimientos, ¿sí? Entonces debemos pensar en cubrir, o sea, a ver, ¿cómo va el asunto aquí?
para no complicarnos, y quizás, claro, dices, bueno, la línea PIC trabaja muy bien en cuanto a lo que son eficientes, tienen una tasa de crecimiento muy rápida, bla, bla, pero el tema es que, o sea, yo siempre digo esto, y siempre se hace esa comparación. Si yo tengo un carro, un Ferrari, o sea, yo no le voy a poner gasolina eco, ¿ya? O sea, le voy a poner gasolina y la mejor, ¿sí? Entonces, y así mismo, si tengo un cerdito de una genética media, entonces tampoco no voy a pretender ponerle gasolina súper y pretender de que el cerdo corra como un Fórmula 1. O sea, el asunto va por allí, ¿ya? Entonces, en el tema de las líneas genéticas es que, ok, la genética, perfecto, tiene todas esas características genéticas, heredables y todo lo demás. No obstante, si mi dieta no aporta con los requerimientos nutricionales para esa línea genética, es como les dije, o sea, es como yo tener un Ferrari y pretender ponerle gasolina eco y que corra a 120 kilómetros por hora sin ningún problema y que el motor se mantenga intacto por un año, ¿ya? Entonces va por ahí el asunto, ¿sí? Entonces, el tema hay que verlo un poquito más amplio, no únicamente fijarnos en la parte de decir, ok, es una muy buena genética, que estoy muy de acuerdo, se han hecho avances muy importantes en genética, ¿ya? Pero el asunto es ese, de que si vamos a trabajar con genética de alto desempeño que se denomina, pues hay que trabajar con una dieta que cubra con esos necesidades nutricionales para ese alto desempeño, ¿sí? Que de hecho las tablas brasileras, las tablas FEDNA, que también ustedes pueden buscar tablas FEDNA y ahí pues que son de los españoles. Yo prefiero trabajar con las de los brasileros, que son una realidad mucho más cercana a la nuestra, ¿ya? Y pues sí, ellos especifican rendimiento regular, medio y alto, ¿ya? Entonces, por esa razón, entonces, insisto, si tú vas a trabajar con con una genética alta, de alto desempeño, pues entonces tienes que asegurarte de que la alimentación y nutrición sea para ese tipo de genética, ¿ya? Claro, el tema de las enzimas, lo que comenté hace un rato, ¿sí? El tema de las enzimas ayudan a mejorar la tasa de digestión en cualquier etapa, incluso no solamente, cuando hablemos de las enzimas, bueno, ahí de los aditivos, ahí vamos a hablar un poco sobre las enzimas, ácidos orgánicos, ¿sí? Antibióticos incluso, probióticos, ¿ya? Prebióticos. Entonces, el tema es ese, que siempre esos aditivos tienen esa ventaja de que mejoran el perfil de absorción de los nutrientes, el perfil sanitario del ambiente intestinal, ¿sí? Reducen los problemas gastrointestinales, ¿ya? Entonces, no hay una categoría específica de decir, ok, debemos utilizar esas enzimas o este aditivo en esta categoría, ¿ya? Sí o sí, no. ¿Sí? El asunto es que por ejemplo, los ácidos orgánicos trabajan súper bien y ayudan muchísimo a todo este tema, tanto en cerdos de engorde como en cerdas reproductoras, porque mejoran la tasa de fertilidad y todo lo demás, ¿ok? Y en los de engorde, pues mejoran las tasas de crecimiento, ganancias de peso y todo lo demás, ¿sí? Entonces, va por ahí ese asunto de las enzimas y todo eso. Ok, ya, ok, el tema de yo les voy a pasar, insisto, les voy a preparar un archivo, a través de Brian, les voy a hacer llegar las tablas brasileras, las tablas FEDNA, tanto la composición nutricional, ¿sí? ¿Qué más? Y bueno, lo de las citasas también que estuvimos conversando, ¿sí? Voy a buscar el archivo original de la caña, pues también para pasárselos ahí, o a crear una carpeta y irles metiendo allí toda la información para luego compartirles el link, ¿ya? Eso, a ver, algo que se estaba pasando por ahí, bueno, okay. Aunque el programa tiene prácticamente, sí, bueno, sí sería interesante porque ustedes pueden meter información de que están las tablas FEDNA o las tablas brasileras, meterlas al programa y para con eso poder ustedes trabajar. Sí, aunque el programa igual trae una base de datos muy, muy amplia, ¿sí? Ya. No, no,
La caña de azúcar. No vayan a dar esa caña que no tiene nada de contenido de azúcares. ¿Ya? Eh, eh, no, el tema del estrés, pues, es un tema de bienestar, de bienestar, ¿sí? Yo tengo trabajos realizados ya hace, incluso publicados, y con datos todo de cerdos en pastoreo versus cerdos en confinamiento, y pues el bienestar animal en cerdos en pastoreo pues, se ve expresado muy bien. Las ganancias de peso son similares, no hay diferencias entre cerdo en pastoreo versus cerdos en confinamiento. ¿Ya? Entonces, el tema ahí es no podemos tratar de solucionar todo con la genética, ¿sí? Porque es más barato tener prácticas de bienestar animal, buenas prácticas de bienestar animal, a pretender seleccionar genéticamente si es que va por ahí el asunto, pretender seleccionar genéticamente animales que presenten menos estrés, ¿ya? Son, a mi opinión, ¿sí? El caliper, la verdad no sé cuál es el caliper. Ok, 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 listo. Sí, sí, o sea, el tema de la caña de azúcar, como mencioné, 10% máximo, ¿sí? Eso de acuerdo al estudio de los brasileños. Eso lo vamos a ver más adelante, Alfonso, el tema del agua y todo eso, sí, 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 el tema del agua sí es importante. Aunque sabemos de que el agua aunque no tiene un valor energético, sí, no obstante sabemos que es importante y que el agua siempre tiene que ser agua de calidad, libre de patógenos, libre de materia orgánica, sí, entonces por lo tanto siempre debemos asegurarnos en ese sentido de la calidad del agua, sí. Bueno, entonces, no sé si no hay alguna otra pregunta más. Nos extendimos bastante. El día de mañana vamos a hablar un poco del tema del el balanceo sí, de lo que es el tema de, sí, energía, proteína ideal, y vamos a ver ese instrumento, la verdad no recuerdo cómo se llama, o sea, yo lo busqué alguna vez, pero miren, búsquenlo como ahí. Mírenlo así en portugués, medidor de gordura en suinos, ¿ya? Y ahí les va a salir, me parece que se llama así, medidor de gordura. Los brasileños lo llaman gordura, entonces, sí, el mismo para Zoom, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. No, bueno, no sé, Brian, cómo van a manejar el tema de las clases grabadas.